Buenas noches. La propuesta de cambiar la ley del euskera es apostar por la igualdad de oportunidades, por la convivencia y por la red educativa pública. El Partido Socialista lo tiene muy claro y así lo está intentando explicar a la sociedad. También a UPN, al que le insiste en que esta nueva ley es de consenso, diálogo e integración. Los socialistas invitan a todos los grupos a realizar sus propuestas durante el proceso de tramitación parlamentaria por la igualdad de oportunidades, por la convivencia y por la red educativa pública. El Gobierno y UPN insisten en que la demanda real para el modelo D está sobradamente cubierta en la actualidad. Y de lo que también se va a hablar en los próximos días será de los presupuestos de Navarra para 2015. El Gobierno foral ya los ha presentado y a estas alturas nos podemos imaginar que serán prorrogados tras ser rechazados por la oposición, que espera con ganas las elecciones del año que viene. Empezamos Navarra en abierto. Era el momento en el que Izquierda Ezkerra, PSN y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai registraban su proposición de ley para modificar la ley del Vascuence, una iniciativa que saldrá adelante al sumar a sus votos los de Bildu y Aralar Bai, que han confirmado su apoyo. El Partido Socialista se defiende de la crítica de UPN, diciendo que esto no es hacer demagogia política partidista, es apostar por la igualdad de oportunidades, por la convivencia y por la red educativa pública. Con esta iniciativa pretende dar, después de 28 años, respuesta a una demanda ciudadana. Incidieron en eso y en la importancia del paso que se va a dar en este sentido en favor de la normalización del euskera. Dos de los parlamentarios que registraron su proposición están esta noche en el debate porque les tocaba por turno. Ya saben ustedes que los grupos minoritarios van rotando en este programa. Así que vamos a saludar ya a Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Ezkerra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es esta primera sensación después de registrarlo? Pues muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta que va a salir, que esta ley va a salir. No sé si con alguna enmienda, pero va a salir adelante y por lo tanto es un momento histórico importantísimo, como tú bien decías, no solo por lo que supone del respeto de los derechos de la ciudadanía a estudiar, a escolarizarse en cualquiera de los modelos lingüísticos en función de las lenguas oficiales de Navarra, sino por el paso adelante tan importante que se da respecto a la convivencia. Otro de los parlamentarios está también aquí, él es Pedro Rascón. Muy buenas noches, Partido Socialista. Muy buenas noches. ¿Satisfechos con el paso dado? Pues sí, satisfechos. Nosotros siempre hemos dicho que este paso no era necesario si se hubieran cumplido los parámetros que estaban establecidos en la ley del Vascuence, pero como hemos constatado que el gobierno de UPN sistemáticamente se ha negado a cumplir los parámetros, insisto, que se planteaban en la propia ley, se nos ha obligado, digamos, a hacer esta operación y bueno, pues satisfechos porque así lo hemos decidido. Y como ya hemos dicho, Bildu apoyará. Bildu esta noche representada con Bakartxo Ruiz. Gabón, buenas noches. Gabón. Supongo que esto cuestión de mes y medio. Bueno, pues parece que la tramitación puede ser rápida. Yo creo que los votos están encima de la mesa por parte de los grupos que formamos EH Bildu. Ya hemos dicho que la vamos a apoyar. Creemos que supone un avance, aunque sí consideramos que es insuficiente. Creemos que sí va a ayudar, desde luego, a facilitar la vida a muchas familias y que se puede hacer frente o, desde luego, dar una respuesta a la demanda de otras tantas familias. Pero, en cualquier caso, creemos que el camino hacia la oficialidad en toda Navarra, que reclamamos desde H. Bildu, es un avance, pero todavía tenemos mucho camino que recorrer. Enfrente los grupos tienen a Unión del Pueblo Navarro. Sergio Sayas, buenas noches. Muy buenas noches. Pues evidentemente nosotros creemos que esta ley, para empezar, esta modificación es absolutamente innecesaria, porque hoy en todas las zonas de Navarra se puede estudiar en euskera pagado, financiado con fondos públicos. Por tanto, es una ley absolutamente innecesaria. Es una ley que destila electoralismo puro y duro por parte del Partido Socialista, que ahora, bueno, pues yo creo que en una precipitación electoral, sin haber medido esto y con el acostumbrado donde dije digo, Diego,
que hemos visto muchas veces esta legislatura y que volvemos a tener un ejemplo de esto, cuando 20 años ha defendido una postura, hoy la cambia radicalmente sin decírselo a los ciudadanos en su programa y sin hacer un impacto económico de lo que esta ley va a suponer, y además es una ley francamente costosa. Bueno, pues enseguida escuchamos ya las primeras reacciones. Vamos a profundizar en esta noticia que venimos los medios de comunicación hablando en las últimas horas. 28 años de ley del euskera, del vascuence, pueden cambiar en las próximas semanas. La propuesta registrada el lunes por PSN, Geroa Bai e Izquierda Ezkerra lo va a hacer posible junto al apoyo ya anunciado de las formaciones que aglutinan EH Bildu en la Cámara Foral. La futura ley pretende, entre otras cosas, ampliar la enseñanza de modelo D a toda Navarra en función de la demanda existente. 28 años después de su creación, la ley del euskera será parcialmente modificada, concretamente en el artículo 26, con el que se establece la posibilidad de abrir una línea del modelo D en zona no vascófona si la demanda lo requiere. La propuesta ha sido registrada esta misma mañana en el Parlamento de forma conjunta por Izquierda Ezkerra, Partido Socialista de Navarra y Geroa Bai. Un cambio histórico, que es un paso también en trabajar en marcos de articular pues, la convivencia. La política educativa corresponde al Gobierno y corresponde al Departamento, y ahí nosotros no vamos a entrar. Lo que sí tendremos es que marcar directrices. Es un paso adelante, pero más sobre todo si se gestiona con la habilidad, con la inteligencia y con el buen criterio que sin ninguna duda sabremos defender. En el caso de los partidos nacionalistas, Aralar, Nafarroa y Bildu apoyarán con su voto esta propuesta de ley, aunque han decidido no firmarla. No es nuestra ley, le presentaremos las enmiendas que reflejen nuestra opinión. Que es un avance del motor, impulsado por el motor de una ciudadanía que quiere acabar con las políticas excluyentes en materia de una lengua propia. En cambio, para UPN y PP la propuesta no llega en un momento oportuno y los regionalistas apuntan a que esta modificación implica una forma poco clara de actuar del Partido Socialista. Pues yo creo que hay que tomar nota para saber cómo quieren actuar algunos, que es no yendo de frente y diciendo que hay un acuerdo entre EH Bildu, Partido Socialista, Izquierda Ezkerra y los no adscritos para, en este caso, modificar la ley del vascuence. Y porque creemos firmemente y en función también de las encuestas que no hay demanda en las zonas no vascófonas para aprender euskera. Con el paso dado esta mañana y la votación en los sucesivos plenos del Parlamento Foral, se espera que esta modificación entre en vigor en aproximadamente 2 meses, según los plazos que estima Izquierda Ezkerra, partido del que partió esta proposición. Pues el Gobierno también ha abordado esta cuestión en su sesión de Gobierno y ha sacado a la luz datos sobre la demanda del modelo D en la zona no vascófona, que cifra en torno al 5%. La presidenta Barcina considera que este cambio que se propone puede crear demandas artificiales, ha dicho, con fines políticos. Es una ley que no iba su cambio en el programa electoral del Partido Socialista, y quienes han intentado cambiarla pues siempre han sido los nacionalistas, para llevar un idioma a un lugar donde no se ha hablado, se pueden crear demandas artificiales, tienen muchísimos costes y bueno, es que hay un objetivo político detrás de cambiar nuestra realidad institucional a través de un idioma que para algunos significa más, que nosotros por supuesto saben que defendemos, que valoramos como parte de la diversidad de Navarra. El Gobierno de Navarra considera que atiende a toda la demanda de modelo D de la zona no vascófona. Así lo ha manifestado esta mañana el consejero de Educación, José Iribas, tras abordar en la sesión de Gobierno la propuesta de ley impulsada por PSN, Izquierda Ezkerra y Geroa Bai, que pretende ofertar el modelo D, es decir, la enseñanza exclusivamente en vascuence, en todos los centros públicos de la zona no vascófona de la Comunidad Foral. El cambio normativo propuesto no tiene objeto, dado que se trata de una demanda real, cifrada en torno al 5% de las matrículas anuales y que es suficientemente atendida por las 5 ikastolas, centros sostenidos con fondos públicos de Lumbier, Sangüesa, Tafalla, Tudela y Viana. El Ejecutivo, dice, ha llegado a esta conclusión tras el estudio de las cifras de matrícula en la zona no vascófona. En educación infantil y primaria, el 4,27% de los niños estudian en modelo D. En educación secundaria obligatoria lo hacen el 3,71%. Y además, de los 1.524 alumnos de 3 años incorporados este año al sistema educativo, 82 lo hicieron matriculándose en ikastolas. La proposición de ley no tiene ningún sentido, no es sostenible. ¿Para esto que plantean hace falta cambiar una ley
o hace falta cambiar una ley para que esto cambie? El Gobierno y en nuestro partido se tiene muy clara cuál es la intención de algunos de los grupos que apoyan. Lo que no tenemos tan clara es a qué se debe la posición de alguno de los otros grupos que la apoyan. El consejero de Educación, José Iribas, ha defendido que el euskera es un patrimonio cultural que enriquece la diversidad de Navarra, pero no comprende, ha afirmado, que con esta propuesta de ley pretendan duplicar las aulas y los recursos necesarios para la educación. Dice el consejero de Educación que esta modificación no es sostenible. Marisa de Simón, ¿qué opina Izquierda Ezquerra? Tendrá que explicar qué quiere decir que no es sostenible. Yo creo que lo que está claro que en ninguna de las intervenciones de los miembros del Gobierno han dado ninguna razón ni ningún argumento que justifiquen este rechazo tan frontal a esta ley. Bueno, nadie puede discutir, y por eso no lo hacen, nadie puede discutir el derecho que tiene cualquier alumno residente en la Comunidad Foral de Navarra a escolarizarse o a estudiar en una de las lenguas cooficiales de Navarra. Por lo tanto, como decía, ningún argumento. Y como no hay ningún argumento, aparte que hay argumentos incluso contradictorios, ¿no? Si no hacía falta esta ley, pues ¿qué más le da el Gobierno, ¿no? ¿Qué más le da? Si dice que se están cumpliendo las expectativas y está dando respuesta a los escolares y a la demanda, pues estupendo, ¿no? Si tenemos una ley que así lo vaya a garantizar para siempre, porque lo que no puede ser es que dejemos este derecho de la ciudadanía en manos del Gobierno de turno. Y termino con unos datos del curso 2012-2013, que es muy cortito. Pues pido brevedad, no, es sí, muy corto, pero es que había 442 alumnos y alumnas que se escolarizaban en el modelo D procedentes de la zona novascófona, y aquí habría que descontar los 70 que eran de Noain, pero sigue habiendo zonas y alumnos que tienen que escolarizarse de una manera antinatural, por decirlo de alguna forma. Pedro Rascón. Yo coincido en parte con la argumentación que da Marisa. Vamos a ver, si no hay demanda del modelo D, ¿a qué viene este nerviosismo? Sinceramente yo no lo entiendo. La ley que hemos planteado dice que se crearán líneas en los centros públicos donde se imparta enseñanza en vascuence en función de la demanda. Si no hay demanda, ¿por qué se asustan ustedes? No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Si no hay demanda, no hay ningún tema. Dicen que es costosa e innecesaria. Ya veo que es innecesaria porque la demanda ya se está atendiendo, según dice el Gobierno. Por tanto, evidentemente, según ese razonamiento, sería innecesaria. Pero es costosa. ¿Por qué? Si ya está atendida la demanda, ¿o qué pasa? ¿Que la demanda que se atiende ahora es gratuita y no nos cuesta nada? Quiero decir, tendremos que recordar aquí cómo hace ya unos cuantos años el Gobierno de UPN financió mediante un convenio a todas las ikastolas de la zona novascófona. Y eso sí que debía venir en su programa electoral. Porque claro, en fin, hay muchas cosas aquí que se dicen que yo creo que no tienen ningún sentido. Y para cerrar un poco todo esto, pues ayer alguien dijo que lo que es bueno para las ikastolas también lo es para los centros públicos. Esto es una cita literal, que corresponde a José Iribas, lo dijo ayer en la Comisión de Educación. Luego, si lo que es bueno para las ikastolas también lo es para los centros públicos, ¿qué problema tiene el Gobierno de Navarra en que se pueda ofertar lo que se oferta en las ikastolas en los centros públicos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Yo no entiendo, sinceramente, no entiendo cuál es el problema, no entiendo por qué tanto susto, no entiendo por qué tanto revuelo, sobre todo si, como dice el Gobierno, esto ya se está atendiendo. Si se está atendiendo no va a generar más. Señor Sayas y señora Ruiz. Bueno, yo lo que no entiendo es el cambio de postura del Partido Socialista, y ahora le voy a dar algunos argumentos. A mí me gustaría tener aquí el vídeo del año pasado, cuando este tema se trató en el Parlamento, que se ha tratado en reiteradas ocasiones, y el portavoz de su partido en aquel debate, que era el señor Lizarbe, defendía a capa y espada esta ley y la no modificación de esta ley. Hoy el señor Felones, creo que la señora Ruiz estará de acuerdo conmigo porque salió en contra de esa posición en aquel debate. Hoy el señor Felones, hasta hace 4 días, presidente del PSN en Navarra, decía que no había que modificar esta ley. El problema es que el PSN sigue siendo una jaula de grillos donde cada uno dice lo que le apetece. Y donde dije digo ayer, dice digo hoy. Y lo que sometes a los ciudadanos navarros a cuestiones como esta y como otra, como por ejemplo el tema de que seamos los que más pagamos impuestos de toda España. Pero eso es otro debate. Lo que le voy a decir hoy, no, eso es una realidad. Es otro debate, pero es una realidad. Venga, Sergio, sí, y le voy a decir, vamos a ver.
¿por qué el Gobierno de Navarra en su momento financia las ikastolas? El Gobierno de Navarra lo que quiere es que se cumpla la libertad de elección de centro. Y por eso establece unos conciertos exactamente igual que con otros centros en esta comunidad, exactamente igual que con otros centros en esta comunidad, para que aquel que quiera, a pesar de que en la zona no vascófona el euskera no sea una lengua oficial y por tanto no tenga la obligación de enseñarse en los centros públicos, porque en la zona norte sí es oficial y en la zona sur no lo es, que eso es una característica que diferencia, bueno, ya veremos eso no lo vamos a modificar, modificar, que sea así, pero no me eso no lo vamos a modificar. No me interrumpa porque yo a usted no le he interrumpido y entonces si no, no lo puedo explicar. ¿Cuánto durará eso? Hasta que ustedes les dé por decir donde dije digo otra vez. Pero lo que tiene que decir, ¿esto por qué tiene coste? Pues claro que tiene coste. Vamos a ver, para empezar, habrá que modificar muchos centros educativos porque... Hombre, ¿por qué? Pues porque en algunos centros educativos ya se ha pedido muchísimas veces que, por ejemplo, los horarios de patio no se compartan entre las personas. Que me deje terminar, señor Rascón, que me deje terminar. Porque claro, si no me deja terminar es muy complicado. Avance y turno para la señora Ruiz. Es que parece que hablo mucho, pero hablo un minuto, porque como cada segundo me interrumpe el señor Rascón, vamos al grano. Mire, ¿Que no hay demanda? Pues mire, no hay demanda y la demanda, pero ¿qué está pasando en ayuntamientos como por ejemplo el de Villava, donde hay una demanda inducida fruto de que cuando el ayuntamiento hace un programa específico solo para fomentar un modelo lingüístico que es el D y por tanto ninguneando al resto de modelos? ¿Hay o no hay demanda inducida? ¿Puede haber o no puede haber demanda inducida con el tema del euskera? Villava es zona mixta, no se ve afectada por la... No se ve afectada. ¿Y qué pasa si mañana un gobierno de Bildu hace una demanda inducida? Por ejemplo, señora Ruiz. Señora Ruiz. A ver, me están dejando ustedes... Por alusiones y por turno. Ojiplática. O sea, hablando de educación, esto sí que parece un patio de colegio. Esto sí que parece un patio de colegio. Demandas inducidas. Ayer escuchamos a Barcín hablar de demandas artificiales. Mira, yo creo que eso es insultar a la gente, eso es insultar a la ciudadanía. A ver, a la gente cuando se le ofrecen diferentes opciones, la gente elige. Nadie es borrego de nadie y evidentemente aquí estamos hablando de educación, estamos hablando de lo que las familias, los padres y las madres creen mejor para sus hijos e hijas. Entonces aquí de demandas artificiales yo creo que es insultar a la gente, eso para empezar. Y la demanda se mide con la oferta. Yo si en el supermercado voy a comprar y no tengo más que una marca de leche, evidentemente nadie va a decir que yo estoy demandando otra porque nadie me la está ofertando. Y yo creo, y hablando ya de la zonificación, que decía el señor Rascón, eso va a seguir siendo así, bueno, pues esa es la razón por la que entendemos que hay que ir más allá de esta propuesta y espero que más pronto que tarde podamos articular, tal como hay, creo, una mayoría social, que se puede articular también una mayoría política que defienda el derecho de todos los navarros y navarras a tener los mismos derechos lingüísticos, tanto en el ámbito educativo como en las relaciones con la administración. Y eso pasa por no zonificar derechos, que yo creo que es el único sitio del mundo donde eso pasa. Y hablando de demanda, y ya voy a acabar solo con un argumento. Aquí con el tema de las escuelas infantiles, y eso en la comarca de Pamplona, lo tenemos muy claro. ¿Qué demanda hay? ¿Qué oferta hay? Cuando se hace un trabajo de campo como el que se ha hecho en la última campaña de matriculación y se ve que hay 500, al menos 500 familias que matricularían a sus hijos e hijas en una escuela infantil en euskera si tuvieran esa oferta. Bueno, yo creo, y aquí quiero romper también una lanza en favor de las ikastolas, que son por encima de la zonificación lingüística, las que han superado esas barreras y las que, no 5 ikastolas, 6 ikastolas, porque el Gobierno de Navarra se ha olvidado de la de Lodosa Sartaguda, por cierto. Esas ikastolas han roto esa barrera de la zonificación y han euskaldunizado a cientos y cientos de alumnos y alumnas. Y por tanto, entiendo que valiéndose de ese trabajo, también hay que ampliar esa oferta y desde luego en la red pública a que las familias que así lo deseen puedan estudiar con normalidad, como se hace en cualquier sitio del mundo, que un gobierno defienda su lengua propia. Yo tengo una pregunta. Eso debería ser algo natural y normal. Sí, yo tengo una pregunta para usted. Mire, usted dice que efectivamente esto de la demanda artificial no existe y que esto es una pamplina que nos hemos inventado los de UPN. Bien. ¿Es cierto o no es cierto? Déjeme que yo no lo he interrumpido a usted. ¿Es cierto o no es cierto que determinados alcaldes, por cierto, de su partido, todos, mandan a todos los ciudadanos de su localidad un
panfleto, un folleto, explicándoles solamente un modelo lingüístico, casualmente el modelo D, no el resto de modelos que en libertad pueden elegir en el centro público, solo el suyo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ustedes siempre han usado la lengua para adoctrinar, siempre, porque para ustedes la lengua no es una realidad cultural que debamos defender, que nosotros defendemos. Para ustedes la lengua es un paso para la construcción de Euskal Herria. Eso es para lo que es para ustedes la lengua y por eso han tratado de imponerla. ¿Y lo siguen tratando de hacer? Sí, sí, no me mire así. Eso es lo que han ustedes siempre. Y lo que es extraño es que el Partido Socialista les ponga en bandeja su estrategia. Eso es lo que nosotros Señora no Ruiz, podemos por alusiones entender. y turno para de Simón. Bueno, me parece un argumento tan ridículo, No, sinceramente, no, me parece un argumento tan dígame ridículo. usted si han hecho eso en los ayuntamientos o no. Respóndame a la pregunta, ¿la han hecho o no? Desde EH Bildu hacemos un llamamiento a la ciudadanía a que conozcan No, una desde cosa EH Bildu no, desde los ayuntamientos, que no es sí, lo mismo la desde los- institución que su partido. Sí, desde los ayuntamientos que gestionamos, sí, claro, porque hacemos una apuesta para que la ciudadanía, que así lo quiera, no mezcle con imposición, desde luego conozca y matricule a sus hijos e hijas en las lenguas oficiales y también que conozca nuestra lengua, que también es el euskera. Perdone, y entonces no me hable usted a mí de el otro imposición, modelo no lo cuando mandan, ustedes están con la bandera del inglés, que parece que aquí lleva miles de años siendo el idioma originario de Navarra. No, Por no es el tanto, idioma originario no me de hable Navarra, usted pero a mí de imposición. es un idioma A la muy importante gente, para salir al mercado laboral. La gente y las familias que así lo deseen, desde luego, y eso sí animamos a la ciudadanía, por supuesto que sí. Señora de Simón. Como promotores de la ley, le digo al señor Sayas, porque está hablando en general, el objetivo de la misma es dar respuesta a esa demanda que es persistente a lo largo del tiempo y, por lo tanto, respetar los derechos de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas en edad escolar. Es decir, ese 5% que ustedes han calculado, tenga la posibilidad de escolarizarse y, si es posible, en la escuela pública, en el modelo lingüístico que elijan las familias, que en este caso es el modelo D. No hay otro objeto ni nada que se esconda detrás. Otra cosa es que ustedes lleven siempre esta cuestión a un terreno que nada tiene que ver con las intenciones de esta ley. Por lo tanto, pues es un poquito de respeto también a quienes hemos presentado esta ley. Sí, yo ayer también les pedía respeto porque me parece una falta de respeto total lo que se está diciendo y al terreno al que se quiere llevar. Nosotros hemos planteado, como muy bien ha dicho la señora de Simón, una modificación exclusivamente a la parte educativa de la ley del Vascuence, sin más intenciones. No sé, igual somos ahora también, como alguien dejó caer el otro día, peligrosos nacionalistas, los socialistas de Navarra. En fin, no lo sé, a lo mejor sí, yo qué sé. En cualquier caso, nosotros estamos por facilitar la labor educativa y por facilitar el que se pueda optar por diversas cuestiones que ya estaban contempladas en la ley actual, porque quiero recordar que la ley del Vascuence de 1986 en ninguno de sus artículos prohíbe que se pueda ofertar modelo D en la zona no vascófona. Y lo único que queremos es que se pueda ofertar el modelo D en la zona no vascófona en la escuela pública. Tan difícil es de entender eso. ¿Qué construcción nacional ni qué nada? Hable usted con otros de ese tema. Conmigo. A mí usted no me acuse ni de nacionalista ni de nada por el estilo. Cuando yo hablo no me debe escuchar. No, es que estoy hablando yo todavía, no he terminado. Sí, pero como se interrumpe, pues a veces también le toca a usted que le interrumpa. Le dejo, venga. Muy bien. Mire, como usted Aprovechen no me escucha, los tiempos. Cuando usted no me escucha cuando hablo, yo a usted no le he acusado de que trate de utilizar el euskera con un fin nacionalista, sino de que se lo pone en bandeja. Me ha acusado de para colaborador que ellos necesario, necesario, que para el caso es lo mismo. No, Diga exactamente usted lo que eso es lo que he claro. dicho. Y yo lo que quiero decirle es que usted, que dice que ahora que el gobierno de Navarra, no sé cuántos años, lleva incumpliendo esta ley, que usted dice, yo no le he oído a nadie de su partido, lo decía yo el consejero y se lo reitero yo, quejarse en ninguna institución. Y oiga, repase usted los diarios de sesiones del Parlamento que no lo tengo que y oirá repasar. al propio Román Felones hablar de esto mismo en los mismos términos. mire El que gobierno ustedes- de Navarra no cumple con el Mire que espíritu ustedes- de la ley del Mire Vascuence. que ustedes se han pegado una Román legislatura criticando todo lo posible y lo no posible de este gobierno. Y desde luego le diré que de este tema no han hecho bandera se lo ninguna han ganado a hasta pulso. el último Se lo momento. han ganado a pulso. Hasta el último momento, que le diré que no hay si aquí no se cumple la ley, lo que tiene que hacer uno es ir a los tribunales. Vaya usted a los tribunales a decir que el gobierno de Navarra incumple esta ley. Los que tenemos la porque no ve- capacidad legislativa lo que No, hacemos no. es modificar la ley Pero para si obligar a dice que se usted cumpla. que con la ya ley está, en la mano fin. se puede y Claro, que el pero gobierno la ustedes no lo incumple, hacen, pero no ustedes habría no lo hacen, necesidad de cambiar claro. la ley, sino de hacer que la ley se cumpla. Que es una cuestión Cúmplanla distinta. ustedes. Vamos al otro Cúmplanla lado de la ustedes, mesa, claro, señora Ruiz. Ese es el problema.
Adelante. Sí, sigue el patio de colegio. Yo 2 ideas por acabar. Yo creo que el Gobierno de Navarra, no el Gobierno de Navarra, UPN será el único partido que sustenta al Gobierno en ningún sitio del mundo que reniegue de promover y de proteger un tesoro como es una lengua propia, que es de las más antiguas de Europa, y que además reivindique y coja la bandera de frenar y de limitar cualquier avance del euskera. Yo creo que eso es algo inédito, en todo el mundo. Eso es falso. Porque a ustedes no... es cierto. Es falso. La zonificación lingüística limita el territorio y limita los derechos. Y ustedes lo defienden como una medida para frenar el avance del euskera. Y ahora, segunda idea, y ya acabo. Yo creo que aquí estamos hablando de derechos. Y creo, y además como pienso sinceramente, que es al próximo Gobierno de Navarra, a los que formemos parte del próximo Gobierno de Navarra, a los que nos va a tocar gestionar esta ley y desde luego también proponer medidas para garantizar los derechos lingüísticos de todos y todas, le digo que no se preocupe ni siquiera de defender a las icastolas, que parece mentira también, cuando las han estado ahogando durante años, que ahora se erijan ustedes en defensores de las icastolas, pero que no se preocupe que la garantía de los derechos lingüísticos de todos los navarros y navarras, yo creo que va a estar asegurada. Mira, por suerte, los ciudadanos son los que eligen a los gobernantes, no usted. Y no, segundo, le diré una cosa. que eligen a los gobernantes. Perdón, los ciudadanos eligen a los gobernantes, no usted. No, eligen un parlamento. No, que me deje terminar. Y le digo otra cosa. UPN ha defendido siempre esta lengua. Siempre. Para empezar, que me deje terminar, que yo tampoco estaba de acuerdo con usted. Bueno. Entonces, UPN ha defendido siempre esta lengua. Muchos de nuestros militantes y de la gente que se parte la cara cada día, con muchos de ustedes, por cierto, que se lo han puesto muy difícil durante muchos años, en muchos ayuntamientos han tenido esta lengua como lengua materna y la usan diariamente. Pero una cosa es el derecho de un ciudadano a hablar la lengua que quiere y otra cosa es lo que ustedes pretenden, que es que una lengua tenga clientes obligatorios. Y esa imposición es por la que no podemos pasar. Señora Simón. Bueno, yo creo que esta reacción tan desmedida de Unión del Pueblo Navarro se debe a algo más, el contenido de esta ley. Y en mi opinión es que ustedes están perdiendo un elemento de confrontación que han utilizado durante todos estos años y se les va a ir. Y por lo tanto para nosotros pues es un signo más, ¿no?, para felicitarnos con esta ley porque esto va a suponer más normalización y más convivencia. Yo simplemente clientes obligatorios. ¿Confunde usted la obligación y la imposición con el derecho a poder decidir? No. Aquí nadie está hablando, no, que yo leo ni su los programa que han electoral. suscrito la ley, ni nosotros. Estamos hablando de imponer ni de obligar a nadie. Usted Le habla de repito que imponer. eso me parece insultante. Mire, para la usted en su programa electoral dice una educación única, pública, confrontación que yo decía. Y laica. Y nosotros decimos libertad de elección educativa, usted impone y nosotros dejamos elegir. Esa es la diferencia. ¿Quién está planteando aquí ninguna imposición? Pero que lo pone en su programa electoral, que no me lo estoy inventando yo. Producto de su incapacidad de verdad de que no me lo invento. De argumento. O sea, oiga, que esto lo saco yo de su página por cierto, web. Les va a costar muchísimo perder este tipo de debates, porque esto ya no va a poder usted recomiendo que le más. diga de mi parte a la señora Barcina que estudie un poquito de historia de Navarra y que no diga que se trata aquí de llevar una lengua donde nunca se ha hablado, que se revise la toponimia, la antroponimia, que vaya al Archivo General de Navarra. Estamos apañados como la que tenga que enseñar historia, sea usted con la manera que tiene normalmente de enseñarlo. Para que vea que incluso en Burgos, incluso en La Rioja, también se habla euskera, pero desde luego en la Ribera de Navarra y la zona media también. No, eso es falso, mire. Eso es falso. Yo soy luego le voy a dar una igual que bibliografía usted. completa Igual que usted. No, que yo también tengo muchas bibliografías sobre el poquito. tema y le diré que el euskera llegó hasta Tafalla en el sitio más lejano y que luego se ¿Llegó formaron hasta algunas Tafalla? bolsas, Bueno. pero que no es una cuestión de ponernos a hablar de historia de la lengua aquí, pero podríamos tener un debate sobre eso. Pues Cuando quiera usted. Es evidente que algunos y vamos terminando porque esta Luego le parte paso la tenemos que terminar. bibliografía. Es evidente que algunos se sienten muy cómodos en este debate, yo creo que artificial, de confrontación. Afortunadamente, la sociedad navarra, la ciudadanía de Navarra, creo que es bastante más inteligente que todo esto y sabe dónde está y dónde tiene que estar. Y ya veremos, a ver. Ya hablaremos otro día de programas electorales y de esos recortes que también aparecían en el suyo, en fin, de estas cosas que ahora ustedes dicen y tal. Está claro que lo que se trata en este momento es de normalizar una situación que es anormal y de permitir que en la escuela pública,
que es la escuela que debe defender el Gobierno de Navarra porque es su escuela, se pueda ofertar con normalidad, con tranquilidad y tenga por seguro que sin grandes costes añadidos la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda estudiar en euskera en cualquier lugar de la comunidad. Siempre exigen al Gobierno, como debe ser, que las leyes vengan valoradas económicamente. Yo echo de menos que esta ley tenga una memoria económica. No sería cuanto menos... Eso es una modificación legislativa. Pues esa modificación, ¿cuánto dinero cuesta? ¿De qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es de lo que le estoy diciendo. Bueno, dígamelo usted, que el que propone la ley según es usted no cuesta nada. Según nosotros según ustedes no cuesta nada. El que presenta la ley es usted, haga el trabajo. Pero no decía usted que no hacía falta, no decía usted que no hacía falta esta ley. Pues si no hacía falta no costará nada, ¿no? O sí que hacía falta. Si ya está atendida la demanda. Vaya campaña electoral vamos a tener. Tenemos que hacer un alto en el camino, aparcar este capítulo y abrir otro. Vamos a hacer un primer análisis del anteproyecto de presupuestos de Navarra 2015, lo ha presentado hoy el Gobierno de Navarra, y vamos a hablar también de unas jornadas que se están celebrando en el Parlamento, en el que se analiza también el debate, se abre el debate sobre el estado de las autonomías. Volvemos en 3 minutos. El Gobierno ya ha elaborado sus presupuestos para el próximo año, unas cuentas que contemplan un gasto de casi 3.800 millones de euros y que ha calificado como realistas y necesarias. No obstante, no hay muchas expectativas en que vayan a salir adelante si nos atenemos a lo que ha afirmado la propia consejera de Economía en la presentación del proyecto. El Gobierno ha presentado un gasto para el próximo año que es un 1% superior al que se da para las cuentas prorrogadas de este 2014. El gasto no financiero suma 3.417 millones, eso sí, 3 menos de lo que calculó el Ejecutivo hace un mes como el techo de gasto. Y el pago de la deuda se lleva a casi 380 millones de euros. Este es el reparto por departamentos, siendo los de salud, economía y educación los que se llevan las partidas más altas, mientras que se destina menos dinero para cultura y fomento. Con respecto al año 2014, las mayores subidas se dan en salud, en economía y en cultura, mientras que fomento pierde casi 1 de cada 5 euros. El Gobierno destaca que los departamentos que asumen el gasto social, es decir, salud, educación y políticas sociales, suman el 51% del total del gasto, y que el 40% se lo llevan los que apuestan por el desarrollo económico. Es un presupuesto, yo creo que realista, un presupuesto que mantiene los servicios sociales destinando el 51,7% del presupuesto a las 3 carteras que consideramos que es vital mantenerlas, y también destinar una parte importante del presupuesto a la generación de economía y de empleo. El Gobierno llevará ahora el anteproyecto al Parlamento, aunque da por hecha una nueva prórroga, la tercera de la legislatura. En un escenario en el que ya tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, pues ya este año sí que ni en mis sueños, a pesar de lo soñadora que soy, tengo el que me vayan a aprobar el presupuesto. El Gobierno foral estima que el año próximo el PIB real de Navarra crecerá un 2%, el empleo lo hará un 1% y el IPC el 0,9%. Bueno, pues me veo obligado a preguntar a la mesa con qué sueña Marisa de Simón. Con unos presupuestos más realistas y no surrealistas como los que ha presentado la señora consejera. O sea, una subida del 1% que ni siquiera llega al 2% del PIB con toda la pérdida presupuestaria desde el año 2010, evidentemente no va a solucionar los problemas de la gente de ninguna de las maneras. La subida tan tímida en educación y en salud, vamos, pues no dicen nada, ¿no? Tanto educación como salud pues han perdido por encima del 15%, ¿no?, del presupuesto respecto al año 2010, por lo tanto, soluciona muy poco, y lo que nosotros esperamos, no los hemos visto, pero tal y como ha dicho con los datos que ha dado la consejera, pues más precariedad, y bueno, nos tendremos que seguir apretando el cinturón, los mismos, los de siempre, y desde luego lo que no va a solucionar son los problemas pues de todos los excluidos y del montón de personas desfavorecidas que en este momento pues vive en nuestra comunidad. Señor Rascón, Partido Socialista. Pues hombre, lo que está claro es que siempre cuando se presentan los presupuestos así en este plan, es decir, sin bajar al detalle, pues todo es bonito, todo es de color de rosa. No sé si
la consejera sueña más o menos, pero desde luego todo está muy bien. Pero lo que está claro es que vemos que las cifras, las pocas que hemos visto, claro, insisto, esto sin ver el detalle es muy difícil. Viendo el detalle les ya es pido una complicado, primera valoración pero porque... sin ver el detalle es muy difícil. Pero en cualquier caso da la sensación que volvemos a lo mismo de estos años de atrás, justamente de estos dos años en los que no se han apoyado los presupuestos. Que por otra parte da igual que se hayan apoyado o no, porque claro, siempre se ha puesto como excusa el hecho de que la oposición ha rechazado los presupuestos, pero realmente los presupuestos que presuntamente ha ejecutado el Gobierno de Navarra son aquellos mismos que nos trajo a su aprobación, aunque no los aprobáramos. Y luego es lo que ha ejecutado. Y con lo que ha ejecutado hemos visto que aquí no se ha avanzado ni un ápice. Al contrario, se ha ido retrocediendo, se ha perdido en inversión, se ha perdido en gasto social, se ha perdido en muchísimas cosas. Por tanto, dada la experiencia que tenemos anteriormente de que lo que nos han ido trayendo de forma sucesiva no solo no resuelve, sino que además es inasumible, pues en fin, yo creo que debe seguir soñando la consejera un poquito más. Bildu, Bakartxo, Ruiz. Bueno, pues yo creo que ya antes de conocer este anteproyecto, claro, al Parlamento todavía pues tardará unos días en llegar, todavía están para hacer las aportaciones del Consejo Económico y Social, y los únicos datos que tenemos son los que habéis puesto aquí. Hombre, yo creo que tenemos dos previos. Un previo es el techo de gasto que se ha fijado, y dos, es la pretendida reforma fiscal que ha traído UPN, ha traído el Gobierno y que ha sido rechazada. Entonces yo creo que solo con eso y solo con un incremento del 1% en el total de los presupuestos, vemos claramente que quieren perpetuar la política de recortes de estos últimos años. Y yo creo que además, y esperemos que ahora, cuando empieza el verdadero debate fiscal, no con la propuesta del Gobierno, sino con las propuestas en las que estamos trabajando el resto de grupos, creo que es ahora donde empieza y cuando empieza, y creo que ese es el reto que tenemos que tener, de hacer frente a un UPN y a un Gobierno de Navarra que se ha jactado de hacer una reforma fiscal para recaudar menos en estos momentos donde hay verdaderos problemas, desde luego, para mantener la calidad de los servicios públicos, donde hay verdaderos problemas, para sufragar, subvencionar, tener las partidas que hay que tener para realmente la gente que le hace falta y la gente que lo necesita. Entonces, vemos que UPN no ha sido capaz, vamos a ver si el resto somos capaces de llegar a acuerdos en fiscalidad, de una fiscalidad justa y que desde luego valga para recaudar lo que hay que recaudar y a quien hay que recaudar. Señor Y a quien hay Sayas. que recaudar, pero desde luego yo creo que los presupuestos, evidentemente la línea en la que siguen, yo creo que estoy de acuerdo con la consejera que tienen bastantes pocas posibilidades de ser aprobados. Eso está claro, ¿no? Que tienen bastantes pocas, yo diría que ninguna. Estamos en la tónica general de esta legislatura. Aquí da igual que los presupuestos incrementen el gasto social, da igual que sean unos presupuestos para la reactivación económica, da igual que sirvan unos presupuestos para la reindustrialización, da exactamente lo mismo. Porque aquí de lo que estamos hablando es, oiga, ¿quién presenta estos presupuestos? Unión del Pueblo Navarro. Hay que acabar con ellos, a por ellos, da igual. ¿Son buenos para Navarra? Da igual, los presenta Unión del Pueblo Navarro. Lo vimos el otro día con la reforma fiscal, que los ciudadanos navarros van a ser los que más impuestos van a pagar de toda España. Da igual, hay que ir contra la Unión del Pueblo Navarro. Y lo que no se dan cuenta es de que esta legislatura que llevan tratando de ir contra la Unión del Pueblo Navarro, al final, contra quien están yendo de verdad es contra los ciudadanos navarros, que van a ser los ciudadanos que más van a pagar impuestos de toda España. Y oiga, yo le digo a la señora Ruiz que estos impuestos que dice aquí que los ciudadanos navarros con la reforma fiscal que traía el gobierno eran nefastos, oiga, porque donde usted gobierna, que es en la comunidad vecina, en Guipúzcoa, tienen todos los impuestos más bajos que los de esta comunidad. Déjeme, que luego me responde. Pero efectivamente, aquí de lo que estamos hablando es de eso. Es de que llevan una legislatura completa intentando obstaculizar a UPN al precio que sea. Pero mire, la realidad es que aquí estamos, aquí seguimos, a pesar de todo lo que nos han puesto ustedes por el camino esta legislatura, y no solo eso, sino que aquí está Navarra y así está Navarra. La comunidad mejor en salud, la comunidad mejor en educación y la comunidad con menos desempleo de España, a pesar de todas las dificultades que hemos encontrado con la mayoría de grupos en el Parlamento de Navarra. Señor Rascón, señora Ruiz. Siguen ustedes empecinados en lo de pagar más o pagar menos en los impuestos, que yo creo que es un argumento trampa totalmente.
Yo creo que lo que los ciudadanos tienen que pagar es lo que sea justo. Porque no podemos olvidarnos que cuando se hacen unos presupuestos y cuando se recaudan unos impuestos, se debe hacer con el único fin de poder redistribuir y de poder prestar unos servicios y de poder hacer toda una serie de cosas que benefician no a uno ni a dos, sino a todo el común y a todo el colectivo de la ciudadanía. Por tanto, lo justo es que quien más tenga, más aporte, y quien menos tenga, menos aporte, para poder conseguir eso que ustedes dicen que quieren conseguir. Sí, sí es el debate, sí es el debate. Y si me dejas se lo explico, Ustedes dicen que han traído todos los años de atrás, han traído unos presupuestos justamente para hacer la reactivación económica, para hacer el bien común de la forma más, en fin, ya no sé ni cómo calificarlo. Y lo cierto es que ustedes han estado aplicando los presupuestos que nos han traído al Parlamento. Y con la aplicación de esos presupuestos que ustedes nos han traído al Parlamento, no ha ocurrido nada de lo que dice usted que va a ocurrir. Por tanto, no es cierto lo que usted plantea, no es cierto. Los presupuestos que se están ejecutando en este momento son exactamente los mismos, y dígame que no es cierto, los mismos que rechazó el Parlamento, los mismos. No cambia ni un céntimo. Así de claro es, ni un céntimo. Y en el aspecto recaudatorio, ustedes se han encerrado en aquello de decir, no, es que los ciudadanos van a ser los que más paguen. No, señor, los ciudadanos navarros ni van a ser los que más paguen, pero sí van a ser, porque vamos a trabajar para ello, porque ahí sí que tenemos opción. No en los presupuestos que no son verdad. Sí que vamos a trabajar para ello, para que lo que paguen sea algo razonable y equitativo para poder mantener esos buenos servicios que en años atrás ha tenido Navarra y que desgraciadamente cada momento, cada año que pasa, van empeorando a marchas forzadas. La realidad de ello es que ustedes han echado abajo una reforma fiscal que hacía que los ciudadanos navarros no estuvieran en peor situación fiscal que el resto, que usted está muy acostumbrado a venir aquí a no decir la verdad. Les pido brevedad a los dos o les interrumpo. Lo que estoy diciendo es verdad y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Sí. Y usted, señora Ruiz, solo una cosa que antes se me ha olvidado. Mire, usted critica la política de recortes del gobierno, que está usted siempre con el mantra de las tijeras. Le acabo de decir que aun con todo eso estamos donde estamos como comunidad. Pero le voy a decir otra cosa. Oiga, que el otro día ustedes salieron a la tribuna a criticar el endeudamiento de Navarra, pero ¿me puede usted decir cómo van a sacar ustedes el dinero para que no se recorte y sin generar deuda? Es que su política económica es simplemente incoherente, porque mire, aquí o subimos los impuestos a los ciudadanos, a todos y mucho, porque para las cifras hay que subírselo mucho, o se recorta o se genera deuda, con lo cual no critique usted el recorte y a la vez la generación de deuda, porque eso es insostenible. Mire, señor Sayas, hay formas para recaudar más y hay formas para priorizar. La fiscalidad es la más importante y hay formas para priorizar el gasto. Y desde luego ustedes han despilfarrado el dinero, van a dejar una herencia que la pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Y todavía a día de hoy yo creo que se pueden salvar muchos y muchos millones del dinero que ustedes están tirando a la basura en muchas grandes infraestructuras. Por ejemplo, todas las que se han opuesto ustedes siempre, que han hecho progresar esta comunidad. Bien, sí, ya veremos en qué nos hace progresar un tren que va de ningún sitio a ninguna parte, para empezar. Perder el tren, nosotros pero bueno, no. En cualquier caso, yo a lo que iba. Usted me habla de presupuestos ficción. O sea, ¿qué han traído usted? A ver, igual es que no me he enterado. Desde el año 2012 han sido incapaces de que se les apruebe ningún presupuesto. Y puede usted hacer, en fin, el victimismo que quiera. Claro, que trae UPN, es verdad. ¿Dónde están? ¿Pero qué ha hablado? O sea, igual es que no me he enterado. Presupuestos sociales, presupuestos para la reactivación económica. ¿Pero de qué me está usted hablando? Del gasto social en ¿Pero los de qué me está usted hablando? ¿De eso? Bueno, yo creo que en la Fiscalía tenemos un reto, lo vuelvo a decir. Lo que estamos haciendo en Guipúzcoa, ahí están los datos, y les recuerdo que en Guipúzcoa son parte de un acuerdo, de acuerdos, porque gobernamos en minoría, pero hemos sido capaces, y no de hacer todo lo que queríamos, pero sí de llegar a unos mínimos con el Partido Socialista. Por ejemplo, para establecer la fiscalidad que hemos podido, no es la que nosotros desearíamos como ideal, pero desde luego ahí están los datos de recaudación que le da 50 vueltas a Navarra. O sea, que el Partido Socialista, pacta con ustedes la reforma fiscal en Guipúzcoa y no la pacta con UPN en Navarra. ¿Por qué será? Yo creo que eso también es muy importante. Nacionalistas que nos hemos convertido en señora de Simón. Mire, señor Sayas, tienen ustedes un problema importante en UPN, y es que, muy importante, es que como están gobernando en minoría desde hace bastante tiempo, pues les pasa lo que les pasa. Pero mire, los presupuestos
no los rechazamos, por lo menos desde Izquierda a Esquerra, porque los presenten ustedes, los dejen de presentar. Los rechazamos porque nos parecen unos presupuestos injustos. En este caso es más de lo mismo, suponen más recortes. ¿Usted es capaz de decirme aquí ahora que estos presupuestos van a solucionar las necesidades de la gente? ¿Van a reducir las listas de espera? Más que no ¿Van a solucionar la renta básica? Mucho más que no ¿Van a tener solucionar presupuestos. Se queja usted de la renta básica que tenemos en esta comunidad. Si me deja que termine, los problemas de los dependientes, si nos presentan aquí una cantidad importante para pagar la deuda y en relación a las infraestructuras, lo único que tienen es su proyecto estrella del TAP, que le seguimos diciendo que no lleva a ningún sitio y no tiene ningún sentido. Pues es que son unos presupuestos totalmente descabellados. Si a esto lo unimos, que no tiene una política fiscal que sea progresiva, sino más bien todo lo contrario, pero ¿qué hubiese pasado con estos presupuestos si por desgracia sale adelante la reforma fiscal que ustedes habían presentado? Si aquí lo que hace falta es una reforma fiscal, pero que verdaderamente garantice los recursos suficientes para que se puedan satisfacer las necesidades de la ciudadanía, que en estos momentos lo está pasando muy mal. Y sus presupuestos, insisto, son más de lo mismo. Más ajuste, más precariedad y más sufrimiento para muchos ciudadanos y ciudadanas navarras. Nos quedan 3 minutos, el estado de las autonomías lo vamos a dejar para otro día porque ya no nos da tiempo. Así que, por ir terminando turno, señor Rascón. Sí, bueno, nosotros, insisto, con estos presupuestos creo que se va a poder hacer muy poco. En cualquier caso, UPN hará como ha hecho todos estos años, que es ejecutarlos aunque no los aprobemos, y los ejecutará de aquella manera. Y coincido básicamente con mis compañeras también en que lo que realmente en este momento debe preocuparnos es la fiscalidad. En la fiscalidad nosotros estamos trabajando, otros grupos también están trabajando para presentar alternativas, porque en este caso sí se puede presentar. En el caso de los presupuestos no se pueden presentar alternativas, que eso es lo que muchas veces confunde a la ciudadanía. Los presupuestos los tiene que traer el gobierno sí o sí, y si se le devuelven tendría que traer otros, pero no los trae. Mientras que en la fiscalidad sí que podemos los demás hacer otras cosas. Estamos trabajando en ello y seguramente haremos algo bastante mejor. Ya veremos a ver lo que opinan ustedes. Señora Ruiz. Sí, yo por matizar las palabras, porque aquí parece que sin presupuestos, no tener presupuestos, al final está en manos del Gobierno, están prorrogados los del año 2012, en manos del Gobierno está cómo ejecuta esos presupuestos y desde luego con presupuestos nuevos o con presupuestos prorrogados, la ejecución corresponde al Gobierno. Por tanto, bueno, pues de lo que hay es muy fácil recortar de un presupuesto superior. Ustedes lo único que hacen es recortarlo y ejecutar menos de lo presupuestado. Pero en cualquier caso, a ustedes en la práctica no les supone ningún problema. Es más, quítese ese victimismo, porque yo creo que en el fondo tampoco les apetece molestarse en pensar en hacer unos presupuestos que garanticen cubrir las necesidades de la ciudadanía de Navarra. Señor Sayas. Mire, en primer lugar, revise usted el temario de mecánica presupuestaria porque no se crea usted que es tan fácil. En segundo lugar, que no es tan fácil. Déjeme. En segundo lugar, le diré que ustedes siempre apelan a la responsabilidad del Parlamento, a la autonomía del Parlamento, pero continuamente lo que hacen es lanzar la pelota al Gobierno, porque ustedes lo que no quieren es asumir la responsabilidad. Es que y tercero, y le contesto al señor Rascón, efectivamente UPN va a hacer lo mismo que ha hecho estos años, que es coger el toro por los cuernos, gobernar esta comunidad a pesar de las dificultades que ustedes le han puesto en el Parlamento y seguir haciendo de esta tierra la comunidad con menos desempleo, con mejor política social, con mejor educación y con mejor sistema sanitario de España. Eso es lo que vamos a hacer. Si se creen que ustedes van a poder vivir de eso, de las rentas, como llevan viviendo todos estos años... Si a usted le parece poco tener este sistema, me podrá decir usted un Vamos a ver todo lo que se ha perdido en este año. Algún día analizaremos todo lo que se ha perdido en esta legislatura. ¿Y la culpa de quién es? ¿Y la culpa de quién es? Yo se lo recuerdo. Para empezar, suya. No, perdona, no. ¿Quiere que le recuerde quién nos echó del gobierno? Y ahora me dirá la señora Ruiz, que estamos en el patio del colegio. ¿Quiere que le recuerde por qué UPN está gobernando en minoría? ¿Se lo recuerdo? De ese tema yo creo que la ciudadanía ya lo sabe. Ya lo sabe. Señora de Simón, y terminamos. Pues usted olvida, señor Sayas, que la responsabilidad de traer al Parlamento unos presupuestos que sean aprobables es suya. Y ustedes actúan como oposición en esta cuestión. Y no puede ser así. O sea, el Gobierno lo tienen ustedes. De momento quédenselo. O sea, hasta que lo sustente, quédenselo, asuma su responsabilidad y traiga unos presupuestos a este Parlamento que sean susceptibles, al menos, de alguna mejora y para que sean aprobados. O sea, si no se aprueban es porque no se pueden aprobar. Porque nunca apoyaría usted unos presupuestos no se pueden de UPN. aprobar.
Pongan lo que pongan esos presupuestos, seamos claros. Terminamos en este punto. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.